Estás en el desierto, sediento, hambriento, acabado, y pongo ante ti un vaso de agua. Vamos a imaginar que esto es un vaso de agua. Yo tenía anotado aquí que necesitaba un vaso de agua para grabar el video, pero no lo tengo y tendría que pararme a buscarlo, estar realmente bastante lejos y ya empecé a grabar. Entonces, sí, esto es un vaso de agua. Además, estás acabado, estás alucinando y con la sed que tienes en el desierto, pues es un vaso de agua. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por ella? ¿Negociarías o aceptarías cualquier oferta simplemente por obtenerla y salvar tu vida? Este ejemplo es un ejemplo bastante cliché y seguramente lo has podido escuchar en alguna otra ocasión porque de hecho es bastante frecuente utilizar el ejemplo de cómo el agua en los parques Disney es mucho más costosa que comprar el agua fuera del parque, como una manera de enseñarle a las personas la forma en la que se determinan los precios según distintos factores. Pero, ¿qué tal si le damos un girito a este ejemplo? ¿Qué pasa si yo acepto el agua? Me la tomo, perfecto, ya me siento un poco mejor. Agarran otro vaso de agua exactamente igual, con la misma cantidad de agua, las mismas características químicas, si es que eso es posible, un clon del vaso de agua que me acabo de tomar. ¿Esa agua vale lo mismo? ¿Ha cambiado el valor del agua? ¿Aumentaría su valor o me bajarían el valor del agua? Si dudaste, si tuviste dudas sobre si el valor es el mismo, vamos a hablar sobre la teoría del valor. Pero antes de comenzar, quiero comentarte que si quieres ayudar y colaborar para que siga subiendo contenido, recuerda que puedes suscribirte al canal. Es totalmente gratis y para mí sería de mucha ayuda. Y además, si quieres tener beneficios, si quieres tener acceso exclusivo a contenido, si quieres votar por los próximos temas de videos, échale un vistazo a la información que hay aquí debajo para que veas cómo puedes hacerte miembro y apoyar aún más directamente al mantenimiento de este canal, ya que se siga subiendo contenido al mismo. Y es que en este camino por entender cómo se establece el precio de las cosas, no tenemos un solo camino, no hay una sola ruta que seguir, no hay un manual de instrucciones. Por lo menos en líneas generales nos podemos conseguir con dos grandes vertientes. Por una parte tenemos la vertiente de los que vamos a llamar los objetivistas, los de mentalidad científica, aquellos que les gusta estudiar todo minuciosamente, el enfoque objetivo para determinar el valor. El enfoque objetivo, o también llamado enfoque clásico de la teoría del valor, lo que nos indica es que aquello que realmente dota de valor a un bien o a un servicio es el trabajo que conlleva producirlo. Y aquí es importante tener en cuenta algo. Es el trabajo que conlleva producirlo, no su materia prima, aunque realmente significa lo mismo. Ya te voy a explicar por qué. Cuando yo te pregunto, por ejemplo, cuánto cuesta un palo, ahora sí es un palo, que de hecho no sé ni siquiera por qué tengo un palo aquí en este escritorio, tengo muchas cosas raras, la verdad. Si yo te pregunto, ¿cuánto cuesta realmente producir este palo? ¿Qué tomarías en cuenta desde el enfoque o desde el punto de vista clásico objetivista? Pues seguramente pesarás el palo, buscarás la manera de ver qué cosas lo componen, el tipo de madera, y buscarías el precio de cada uno de los componentes, las proporciones, esto es 75% madera, 10% polímeros, 5% agua, y comenzarías a sumar cada una de los precios de los materiales que componen este objeto. Pero esta manera de pensar tiene truco y de hecho, si tú eres muy listo, seguramente me vas a detener en este momento y me vas a decir, ya va, ya va, ya va. Realmente todavía no estás tomando en cuenta algo y es que para producir esto hizo falta
personas, tienes que sumarle la mano de obra, pero es que también hizo falta maquinaria, tienes que sumarle lo que costó esa maquinaria, esos instrumentos de trabajo, pero es que si nos ponemos mucho más minuciosos, esto necesitó de electricidad, necesitó de quizá fuego, agua, entonces tendríamos que, si queremos ser absolutamente meticulosos y precisos, determinar cuánto de cada recurso, por más mínimo que sea, se utilizó para poder fabricar esto, sumárselo y así poder determinar el valor exacto y preciso de lo que estamos estudiando. Y estás en lo correcto, pero seguimos definiendo el enfoque objetivista no por los materiales que se necesitaron para producir el producto, sino por el tiempo de trabajo. Cualquier cosa que se haya utilizado para elaborar el objeto también requirió a su vez de trabajo para poder ser elaborado, para poder luego ser utilizado en esto. En última instancia, el trabajo requerido para producir algo es lo que determina el valor porque es como la unidad mínima de expresión a la que podemos llegar. El polímero que quizá tiene esto para endurecerlo, es cierto que tiene un valor, pero producir ese polímero ya llevó un trabajo y ese trabajo también tiene un valor. Y la electricidad que se utilizó también tiene detrás un trabajo. Y ese trabajo es la que dota de valor a esa electricidad que se te está proveyendo para luego que esto pueda ser producido. Al final, el trabajo necesario para producir es la unidad mínima de expresión que utilizamos para determinar el valor. Y hasta aquí todo absolutamente bien. Los clásicos estrechan sus manos, los objetivistas se dan palmaditas en la espalda y todos felices porque ya por fin tenemos un mecanismo, un método preciso, científico, para poder determinar el valor de todas las cosas. Cualquier cosa que se te ocurre puede ser determinado en base a esta fórmula matemática exacta que nos permite calcular el valor del producto en base al trabajo que haya costado producirlo. Maravilloso. Pero no, porque esto en el Imperio Romano no pasaba así. Tú sabes lo que es el vino, ¿verdad? El vino, el que es destilado de un proceso con uvas al cual se le extrae alcohol, tiene un porcentaje de alcohol particular, tiene un sabor dulce, tiene un color vino tinto, de allí quizá viene el nombre del color, no sé si fue primero el color o el vino. El vino en Roma, en el Imperio Romano, no hablamos de la Roma actual, hablamos de la Roma del Imperio Romano, era un bien bastante preciado, era un bien bastante valioso y de hecho era muy, muy, muy utilizado, sobre todo en épocas o en fechas festivas, en festividades, en ciertas épocas del año donde, bueno, había fiesta. En el Imperio Romano habían épocas donde estas fiestas, estas celebraciones religiosas y demás conllevaban un consumo más elevado de vino, mientras que habían otras fechas que por distintas razones estaban más calmados, no estaban tan fiesteros, pues no se consumía tanto vino. Los comerciantes de vino sabían este comportamiento, sabían que en algunas épocas había bastante vino o se consumía, mejor dicho, bastante vino y en otras épocas no. Por lo tanto, en estas épocas bajas, donde el consumo de vino era bastante reducido, ellos compraban una gran cantidad de vino, comenzaban a llenar sus almacenes con toneladas y toneladas, barricas y barricas de vino, para que cuando llegara la época donde la gente quería vino porque necesitaba vino para celebrar, había el vino, pero no lo vendían al precio al que lo compraron, no. No, lo vendían más caro. El vino que estaban guardando, te lo vendían más caro. El precio del vino se inflaba
Y si estás atento, aquí hay una contradicción con la teoría clásica del valor objetivista, porque este vino es exactamente el mismo vino, siempre conlleva el mismo esfuerzo, no ha cambiado nada, de hecho lo único que hiciste fue comprarlo para guardarlo. ¿Por qué rayos varías el precio? Pero no es que varías el precio, es que además la gente está dispuesta a pagar más sabiendo que es el mismo vino de hace 3 semanas. Es el valor el que cambió. ¿Por qué cambió el valor del vino? ¿Alguien me puede explicar? Y es que de hecho podemos ir mucho más allá. Imagínate, eres un romano que vive en el imperio romano, ¿no? Estás tranquilito viviendo en tu imperio romano y vas a comprar un vino que te cuesta 50. ¿Qué moneda se usaba en el imperio romano? Un emperador romano, Julio César. O sea, 50 césars te costaba el vino. Perfecto, tú pagas tus 50 césars. Pero resulta que por allí había uno que otro romano pillo, romano, tú sabes, que venía y te vendía, compraba el vino, te lo empaquetaba en botellitas más pequeñas, con una etiqueta, si es que en esa época existía etiqueta, te lo vendía distinto al vino tradicional. Y te decía que este vino especial, este elixir, permitía que tu miembro creciera 2 centímetros más, pero tenías que pagar 75 césares. Es el mismo vino, solamente que este tiene un atributo adicional que yo le estoy agregando para vendértelo más caro. Pero es el mismo vino. El valor también aumentó allí. Es por esta razón que existe otro enfoque, más allá del enfoque objetivo, y es el enfoque subjetivo, el enfoque que parte del sujeto. Un enfoque que nos indica que el valor es determinado por al menos, es decir, pueden ser más, al menos dos variables: escasez y costo de oportunidad. La escasez es un problema. Es un concepto que nos habla de que las cosas en el mundo no son infinitas. Los recursos son limitados. La escasez nos habla de que las cosas se pueden acabar, de que las unidades están limitadas, de que hay poca cantidad de las cosas. Y esto conlleva a ciertas dificultades, a ciertos problemas, pero también la escasez puede ser generada de manera artificial. Quizá tenemos el suficiente vino para todos los romanos, pero vamos a generar una escasez de manera artificial, vamos a utilizar esa palabra, para que esto impacte en el valor percibido del producto. Es un producto que no se consigue tan fácil. Entonces ya entendemos la escasez, pero por otra parte tenemos el costo de oportunidad, que es un concepto más abstracto, de primeras quizá un poco complicado de entender, pero que no te vas a ir de aquí sin entenderlo, porque te voy a dar un ejemplo para que puedas visualizarlo mejor. Teóricamente, y me voy a tomar la oportunidad de leerlo, qué es lo que significa teóricamente el costo de oportunidad, se define como el valor del siguiente mejor uso alternativo. El valor del siguiente mejor uso alternativo. Tú entras a una tienda y tienes en esa tienda teléfonos inteligentes. Tienes un iPhone y tienes un Android. Ambos dispositivos tienen características prácticamente similares, tanto a nivel de precio como a nivel de rendimiento. ¿Ok? Valen lo mismo y a nivel de rendimiento prácticamente ofrecen las mismas características. ¿Cuál eliges? Seguramente en tu mente, aunque yo te he dicho que ambos son prácticamente similares, tú has decidido o por iPhone o por Android. ¿Por qué? Porque realmente, tú sabes que no son lo mismo. El iPhone tiene unas características propias de
la marca o que le otorga la marca. Tiene un aura alrededor de él que le otorga unas características extra que no están definidas en el precio, o bueno, realmente en iPhone sí, de hecho la razón por la que el precio está inflado 2 y 3 veces lo que realmente cuesta. Pero en sus características realmente no está reflejado ese valor va más allá, ese valor va en cómo te hace sentir, en el posicionamiento social que te da tener un iPhone. Lo importante aquí es que notes que hay características intrínsecas que hacen que cuando tú tomes una decisión para uno de los dos bandos, renuncies a los beneficios de la otra. Al tú comprar el Android, estás renunciando a beneficios que te da el iPhone. Eso a lo que tú has renunciado es el costo de oportunidad, el valor del mejor uso alternativo. Tú tenías dos opciones, al escoger una, has renunciado a la otra. El costo de oportunidad también le da valor a las cosas. Y de hecho, este concepto va más allá porque este enfoque está centrando la atención no solamente en que el objeto satisfaga una necesidad, no va solamente con satisfacer esa necesidad que tú tienes de comunicarte en el caso de los teléfonos o de tener una mejor cámara para tomarte fotos, ni tiene que ver con la necesidad de satisfacer tu sed porque te estás muriendo en el desierto. No, no. Tiene que ver más bien con la satisfacción que tú sientes, cómo te hace sentir a ti el consumir ese bien o servicio. Estás en el desierto, sediento, acabado, agotadísimo. Te ofrezco un vaso de agua, un vaso de agua. Tomas el vaso de agua. Te lo tomas literalmente también, lo tomas de tomar, de agarrar y lo tomas de que te lo bebes, pues te consumes el agua que está dentro del vaso. Me regresas el vaso. Sirvo más agua. Exactamente la misma cantidad. Te la vuelvo a ofrecer. Te pregunto, ¿cuesta lo mismo?